Vamos a nuestro tema de fondo. Se está ya empezando a discutir el cuarto retiro de un 10% de las AFP. Ya se sabe que no todas las personas que son afiliados a las AFP les queda plata para poder retirar, pero mucho más interesante es tratar de conversar un poquitito, y lo vamos a hacer con María Eugenia Jiménez de Brain Invest, sobre, a ver, ¿cuáles son los distintos escenarios, María Eugenia, para poder de alguna manera tener una fisonomía de lo que significa este eventual cuarto retiro? Y más aún, hay dos parlamentarios, Pamela Giles por una parte y el diputado Alessandri por otra, ambos con motivaciones totalmente distintas, pero que están postulando que se retire el 100% de los fondos de la AFP. Entonces, ¿cómo este cuadro afecta de alguna manera la situación actual de pensiones en Chile, María Eugenia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo primero que hay que plantear es que cualquier discusión que se extienda va a perjudicar directamente a los fondos de pensión en su rentabilidad, donde obviamente va a influir más en los fondos tipo C, D y E, porque parte importante de sus inversiones están en instrumentos nacionales, sobre todo en renta fija, y cuando se discute un nuevo retiro, lo que se sabe en los inversionistas es que las AFP están obligadas a vender instrumentos, y esto significa una gran oferta, y eso hace que estos papeles pierdan valor y por lo tanto se valorizan los que ya estamos invertidos en un valor inferior y hacemos una pérdida. Más que pérdida, es un menor valor en nuestros ahorros. Si alguien quiere pensionarse y irse a una compañía de seguro, está haciendo la pérdida porque estaría retirando su plata para otra institución. Entonces, lo primero que hay que destacar es que todas las discusiones que significan retirar plata de los fondos de pensiones va a significar menor rentabilidad. El fondo A y B se protegen un poco porque tienen parte importante de sus inversiones en moneda extranjera, porque el 80% en el caso del fondo A, más bien el 90% está fuera de Chile, y en el caso del fondo B es sobre el 70%. Entonces, ese es el primer efecto. El segundo es que ya hoy día, con el tercer retiro, hay 2.150.000 personas aproximadamente que no tienen ahorros. Y hay un estudio reciente que salió la semana pasada donde se demuestra que van a haber otros 2.400.000 personas que van a quedar sin ahorros. Es decir, 4,5 millones, que representa cerca del 43% del total de los afiliados sin ahorros. Ahora, María Eugenia, todo eso que tú estás diciendo hay que calzarlo con la realidad de la situación que están viviendo las personas. Siempre se ha dicho, y bueno, algunos de nosotros que yo estoy en edad de jubilar, ya cumplí los 65, por lo tanto yo teóricamente me podría jubilar, pero siempre se ha dicho que cuando las personas empiezan a trabajar o llevan un cierto tiempo recién en trabajo, el horizonte de jubilación no es algo que se vea como algo inmediato, y por lo tanto que a ti te digan que te pasen plata inmediato para enfrentar situaciones como por ejemplo la pandemia. Muchas de las personas no advierten ahí que esto puede hacer un daño inconmensurable a futuro, entre otras cosas porque también los estados en otras partes del mundo donde se han retirado fondos de pensiones, los estados han puesto ayuda. No es el caso chileno, pero han puesto ayuda de resarcirse de esos fondos a cuenta del Estado. Entonces, con esa mentalidad, no se percibe por las personas más jóvenes que están trabajando que eventualmente puedan tener un eventual daño 25 o 30 años después. Bueno, aquí hay dos cosas que hay que separar. Primero, efectivamente, uno tiende a pensar que la gente joven va a tener menos interés en ahorrar para su jubilación porque lo ven a muy largo plazo. En algún momento de mi vida a mí me ocurrió lo mismo, en que pensaba que faltaba tanto tiempo que en algún momento podía ponerme al día con hacer más ahorros de lo que me obligaban. Eso por una parte.
hay un dato que es importante tener presente, que de acuerdo a la última estadística de la superintendencia, alrededor de 7 millones de personas tiene menos de 45 años. Y hay otros 4 millones que es mayor a esa edad. Entonces, bueno, hoy día una persona de 45 ya no es joven, pero es el número duro que existe y se puede encontrar en la superintendencia de pensiones. La gente joven puede no tomar el peso de lo que significa dejar de ahorrar o sacar sus ahorros, pero estadísticamente lo que más ayuda cuando uno ahorra es el tiempo que permanece el ahorro invertido, porque existe lo que llamamos interés compuesto. No es lo mismo ganar un 10% sobre 1.000.000 de pesos que el 10% sobre 100.000 pesos. Y a través de los años, la ganancia que uno va obteniendo se vuelve a ganar rentabilidad sobre el total. Entonces, cuando yo le quito un piso, voy a tener menos ahorro para el futuro. Ahora, yo coincido, la gente joven lo ve a muy largo plazo y prefiere darle prioridad a otras necesidades que pueda tener. Acá, creo yo, lo importante es qué personas efectivamente hoy día no tienen trabajo y necesitan recursos. Y los números que se muestran en el último estudio da para pensar que lo que más se va a lograr es que la gente que hoy día impone y que genera ingresos va a tener un nuevo retiro desde sus ahorros, pero esas personas no necesariamente son del grupo que no tienen ingresos. Ahora, María Eugenia, hay otra variable más. Desde el punto de vista de las dos funciones que hace el sistema chileno de pensiones. Una función es básicamente capitalizar, invertir en determinadas empresas con el objetivo de tener esas empresas una rentabilidad que redunde en la posibilidad de dar pensiones. Y la segunda es pagar pensiones. No cabe la menor duda que desde el punto de vista del éxito, si tuviese que medirse así, el éxito de las AFP es muy alto a la hora de invertir en empresas que necesitan fondos, necesitan inversión para llevar adelante su trabajo. Y eso, de hecho, así partieron las AFP. Las AFP partieron porque durante la dictadura se cortó el flujo de plata de inversiones a las empresas chilenas y se diseñó un esquema donde obligadamente un porcentaje de las plata de los asalariados iban a generar esa inversión que no llegaba ya del extranjero. Y eso ha continuado a través de la AFP y es súper eficiente, funciona muy bien. El problema es que cuando a ti te dicen, mira, la otra parte, que cuando tú te jubiles después de haber pasado 20, 25 años imponiendo, te va a llegar, como en una parte se decía, el total o el 90% del último sueldo. Bueno, el promedio de las pensiones siguen siendo bajísimas. Y lo peor de todo, María Eugenia, es que de alguna forma el sistema le echa la culpa al asalariado. Le dice, mira, no cuidaste la pega o tuviste una laguna, como si la laguna dependiera de la intención de quien está trabajando. Las personas que te echan, tú no te autoexpulsas de una oficina, digamos. Y por lo tanto, ahí hay una cosa que además ha enredado esta discusión racional en términos de inversiones y todo lo demás, porque se percibió el sistema como un sistema básicamente dedicado a financiar empresas y no a dar pensiones para las personas. Yo discrepo de ti, Fernando. El sistema previsional se crea como una cuenta individual donde cada persona ahorra lo que es capaz de ahorrar por obligación. La obligación es que cuando yo soy empleado, a mí me descuentan. El independiente ahorra porque voluntariamente decide ahorrar. Recién hubo un cambio hace pocos años que a los independientes se les obliga, dependiendo de la edad que tengan, se les obliga y el servicio hoy les descuenta desde su declaración de impuestos. Eso es una cosa. Lo segundo es que las AFP efectivamente tienen dos funciones: administrar los recursos y darle información y el día de mañana procesar las pensiones y cumplir con la ley. Está todo normado.
La introducción que tú diste de que se financiaban las compañías y que de alguna manera ayudan a las empresas es la parte que yo discrepo de ti, porque en definitiva cuando se cambia el fondo C, no es que se cambie, se amplían a otros multifondos y se crea la figura del fondo A, B, C, D y E, se crea porque hay mucho dinero que está acumulándose y invertir casi todo en Chile era muy riesgoso. Y se amplía fuera de Chile. Entonces, la cantidad de recursos que está invertido hoy día en las compañías privadas o no de Chile son pocas en relación al total de los fondos de pensión, ¿ya? Entonces, hasta ahora no tenemos, perdona, hasta ahora no tenemos discrepancia, porque para mí son equivalentes si tú vas a invertir en fondos o en empresas chilenas o en empresas extranjeras. Esa parte que es la inversión de las platas de los chilenos funciona estupendamente bien. Las empresas las reciben, pero aplaudiendo, poniéndose de rodillas, gracias, y sufren cuando no les llega, pero llegan. Si el problema es el otro, es como cuando tú tienes que generar aquello para lo cual se creó el sistema de fondos de pensiones. Sí, pero aquí hay un dato que a mí me ha extrañado que se ha hablado nada prácticamente. En el año 81, cuando se crea el sistema previsional, un hombre chileno tenía una expectativa de vida de 15 años y 5 meses. Hoy día, la expectativa de vida de ese mismo hombre es 20 años y 2 meses. Se aumenta su expectativa de vida en más de un 30%, lo que significa que si él ahorra efectivamente 40 años, o 20, o 10, o lo que alcance, al inicio del sistema se le dividía su plata solo por 15 años y 5 meses, y hoy día en cambio es más de un 25%, llegando a un 30%. Entonces, si yo tengo, no sé, 100.000 pesos y voy a tener que financiar, no sé, 3 días de comida, hoy día esa misma persona va a tener que financiar 5, y eso es mucho más difícil. En el caso de las mujeres, su expectativa de vida era de 20 años y hoy día es de 30. Es un 50, no es un 50, un 47% más lo que se aumentó. Entonces, desde el 81 hasta el día de hoy, solo se ha obligado a ahorrar el 10% del sueldo imponible. Y eso debió haberse ajustado de la mano con la ampliación de las expectativas de vida. Otro dato que es súper relevante, recién la autoridad aumenta la expectativa de vida en el año 2004, porque partió el 81, hubo un aumento en 2004 y un segundo aumento en el 2006, o sea, hubo prácticamente 25 años en que no se aumentó la expectativa de vida, cuando los chilenos hemos vivido más en cada año. Entonces aquí hay una responsabilidad que es de la autoridad y también de las administradoras, de no haber tenido la voluntad de ajustar los parámetros, porque cuando uno sabe que el presupuesto no le va a alcanzar para vivir, uno tiene que aumentar los parámetros de ahorro para que la gente pudiese tener mejores pensiones. Y por eso es que esa promesa de que las personas íbamos a pensionarnos con un 70% estaba calculado en base a que los hombres imponían 40 años y las mujeres 35. Si nosotros vemos que el tiempo que nos impone es a lo menos el 50%, ya las pensiones no van a superar el 50% de su promedio de renta. Y si a eso le sumamos que le aumentamos la expectativa de vida, se demuestra que las pensiones están por debajo del 40% de su remuneración. Y esa es la esencia de lo que ocurre hoy día, que se ve agravado con los retiros de los 10%. Ahora, María Eugenia, ¿cómo calza lo que tú estás diciendo con el sueldo promedio de las personas en Chile? Porque podríamos usar la frase que acaba de tirar Joe Biden cuando llegó a Estados Unidos, cuando le preguntaron de que le dijeron que había muchas empresas que no estaban teniendo demanda por trabajo y necesitaban trabajadores, y Biden les dice, bueno, paguen más caro, paguen más alto, y ahí sí que los van a tener. Nosotros tenemos un salario promedio relativamente bajo comparado con lo porque bueno, esos son los sueldos que se pagan acá. Y sobre la base de esos sueldos y el porcentaje de esos sueldos es lo que tú vas a sacar
independientemente de que te encuentro razón de que las expectativas de vida cuando mejoran probablemente se tienen que ajustar, pero nosotros somos uno de los países que tiene uno de los ingresos promedio más bajos que hay de la zona. Bueno, eso es efectivo. Ahora, hay una estadística en la superintendencia que muestra cuál es el promedio de remuneración de los cotizantes, y eso supera los 700.000 pesos, pero la realidad es que hay gente que gana un sueldo demasiado bajo. Pero si no se imponen todos los años y no se mantiene un aporte mensual todos los meses de su vida, las pensiones van a ser muy, muy bajas. De hecho, lo son así. El problema que tenemos es que gran parte de esas personas quedan en el pilar solidario y por lo tanto el Estado tiene que financiar un mínimo de pensión que hoy día les garantiza, pero para eso tienen que cumplir ciertos requisitos, y uno de ellos, que es el más importante, es quiénes dependen de su presupuesto, cuánto generan y sobre eso califican o no. Pero igual, ese mínimo hoy día está en 164.000 pesos, que el líquido les da 153. Y todos sabemos que con ese presupuesto se vive de una manera muy, muy austera. La solución, aumentar las contribuciones y bueno, yo creo que hoy día hay varias propuestas y hay mayor conciencia de lo que hubo hace pocos años, de que hay que hacer reformas importantes donde existe un aporte del Estado, un aporte de las empresas y elevar la cotización de los trabajadores. Sí, ese es un punto que se ha hecho, había habido bastante comentario. Hay un proyecto de ley que para todos los efectos siempre se nombra, pero que pasa ahí anclado en el Parlamento cada cierto tiempo, a veces porque lo dilatan las comisiones respectivas, quizás si es que se le diera suma urgencia todo el tiempo, pero bueno, el punto, María Eugenia, es a mi modo de ver dos hoy día. Uno, en la situación en la que estamos, el 10% de las AFP quedó ya de alguna forma, y así creo que lo entiende el diputado Alessandri cuando él dice que hay que sacar el 100%, él supongo que prevé que el próximo gobierno no va a ser un gobierno de su sector, porque quiere sacar el 100% de las plata y dice la única forma de defender las plata de las personas es que la tengan. Y por lo tanto saquemos el 100% ya que se va a venir una nacionalización o alguna cosa estrambótica ahí. Pero el punto, María Eugenia, es cómo después de haber tenido 3 retiros que significaron un tremendo alivio, si es que tú no recibes un equivalente o algo relativamente parecido por parte del Estado, es muy difícil que alguien diga, mira, las condiciones de restricción siguen, todavía tenemos toque de queda, todavía tenemos un montón de confinamiento, si bien se está abriendo y ha progresado el sistema de vacuna, pero bueno, ahora tengo que echarme a andar de nuevo y nada mejor que el 10% de nuevo. Y ya veré más adelante o ya veremos más adelante cómo eso se arregla. Ese es el pensamiento, si tú quieres, de gran parte de las personas. Sí, pero gran parte de esas personas tienen trabajo. O sea, si no hubiese aumentado el valor usado, no hubiese aumentado la venta en el comercio. O sea, eso demuestra que y de hecho en enero salió una estadística de que había mucho ahorro en las cuentas de ahorro, en las cuentas corrientes de las personas. O sea, esa persona que no tiene para solventar sus gastos, yo creo que ya agotaron sus saldos. Y que este cuarto retiro o el total del retiro, lo único que, va a continuar agravando la situación. Y lo otro que la gente tiene que saber es que si se autoriza el retiro total, cuando vean su cuenta y vean que tienen, por ejemplo, 20 millones ahorrados, al minuto que le paguen va a tener 10, o tal vez 8, o tal vez 12, porque se va a perder parte importante de la valorización de los instrumentos en el cual está invertido, porque la AFP va a tener que vender todos los instrumentos. Y eso significa una pérdida garrafal de valor en cada uno de ellos.
Es una mala decisión entregar todos los ahorros, aparte de un montón de otros análisis que uno podría hacer. Acá la situación es de qué manera esta generación tiene pensión en el corto plazo y en el mediano plazo, porque en el largo plazo esas personas van a tener alguna solución, porque yo me imagino que las autoridades que de aquí en adelante existan van a tomar esta opción, que es las pensiones, como algo verdaderamente serio, porque en los años anteriores no fue un tema que estuvo en primera línea. Nunca hubo interés en ajustar los parámetros. Y recién, hace pocos años, por los movimientos de reclamo que hubo la gente, se tomó mayor conciencia. Pero esto es algo que uno sabía del año 90. Del inicio de los 90, yo trabajaba en el sistema, uno sabía que esto no iba a dar los números. ¿Por qué? Porque había cesantía, porque las expectativas de vida aumentan y había que aumentar los ahorros. Fíjate que en promedio, en las cajas antiguas se ahorraba cerca del 20%. Y la razón de por qué se ahorra el 10%, creo yo, esta es una opinión muy personal, es que el Estado es un gran empleador. Y para que la gente se cambiara al sistema previsional de AFP, había que encantarla. Y para encantarlo, la propuesta era que iba a recibir un mayor sueldo líquido. Pero la gente lo que no sabía es que su sueldo total no era imponible y faltaron un tiempo tuvo que pasar para que el empleador, que era este Estado, hiciera todo el sueldo imponible. Y en algunos sectores lo hizo imponible desde el inicio, pero por el 10%, porque el Estado tuvo que financiar todas estas imposiciones de las personas, más la deuda que contrajo al reconocer el bono de reconocimiento, que es las imposiciones del sistema antiguo. Entonces, aquí lo importante de aquí en adelante es que la autoridad que llegue y los futuros que estén tomen conciencia que es un tema muy relevante. Lo otro que yo siempre he planteado, las personas que tienen menos información, porque no hay educación de inversiones ni muchos de estos temas que involucran las pensiones, lo que la gente tiene en su mente, creo yo, es el recuerdo de sus padres y de sus abuelos, donde la gente lo que esperaba era jubilarse y poder descansar. Hoy día eso no existe. En todo ámbito, las personas hoy día primero viven mucho más y por lo tanto está desde la cabeza y físicamente mucho más capacitado para seguir trabajando. Entonces, es impensado que alguien a los 60 o 65 deje de trabajar en algo porque su situación personal todavía está muy vigente. Hay sectores que no lo cumplen porque su labor ha sido más pesada, pero lo que yo quiero plantear es que existe una mentalidad en las personas en que el día que se pensione van a poder descansar y tener una pensión digna. Y eso no se va a cumplir, ya no se cumplió. Y para eso hoy día hay que hacer reforma y la reforma parte por tener que contribuir más. Y si se crea un sistema mixto o como se les ocurra, al final lo pagan las personas, ya sea porque el Estado los ayuda y alguien pagará más impuestos o entre todos se hace el esfuerzo. Pero lo que está claro que con un cuarto, quinto, sexto retiro, el sistema no va a funcionar, ya no funcionó. No está claro. De hecho, el sistema no estaba funcionando sin ningún retiro en las proporciones de lo que de alguna manera se dijo en su momento. Pero me parece interesante lo que tú planteas, María Eugenia, respecto a cuál sería, por ejemplo, una alternativa razonable, ¿te parece a ti, de una suerte de colaboración entre lo que tú puedas aportar de más por esta expectativa mayor de vida que dijiste y lo que pueda aportar el Estado y lo que pueda aportar la empresa también? Hay montones de países donde esas tres cosas confluyen y confluyen armónicamente, además, todos los países nórdicos para partir. ¿Podría darse una situación relativamente virtuosa así en Chile, tú crees o no?
Bueno, lo más fácil sería, idealmente, que se creara un tipo de seguro, pero no un seguro que se comercialice, porque ahí entramos en otros temas. ¿Ah? ¿Quién gana más, quién gana menos? No, más bien que el Estado asuma esa responsabilidad. Y hay varias propuestas. Por ejemplo, que a una edad determinada, si la persona sobrevive, el Estado le pague una pensión. Yo creo que eso es a corto plazo lo más factible. Y para las generaciones futuras, es inevitable que no exista una política en que aumente el aporte individual de manera gradual, porque no todo el mundo tiene un presupuesto para recibir un sueldo menor. Y lo segundo es que es inevitable que no exista un aporte que sea para un común de personas, es decir, que aquellos que generan más ingresos puedan aportar también a un fondo común. Y de eso está la idea de que los empleadores, parte de ese aporte, exista en un fondo que va a ser repartido entre la gente que ya está pensionada o los futuros pensionados. Ahí hay mucho camino por recorrer, pero es inevitable que vamos a tener que hacer todos esfuerzos porque la situación es muy extrema. Y la verdad es que hay que ser consciente que las personas necesitan cómo solventar sus gastos y para eso requiere una pensión digna. El Pilar Solidario da un piso hoy día de 164.000 pesos, pero hay que cumplir requisitos. Existe una ley corta que se está discutiendo y se han tomado mucho más tiempo de lo que corresponde para poder ampliar este beneficio al 80% más vulnerable. Se entiende que hay negociaciones de por medio, pero esa es una negociación que es urgente. Lo segundo es que dentro de este pilar solidario hay un aporte a la pensión cuando la persona recibe menos de un monto determinado y así mejora el monto que recibe. El tema está en que los que empiezan a pensionarse de aquí en adelante van a recibir mucho menos por los retiros que se han dado. Entonces, es imposible que el Estado no financie parte de las pensiones en el futuro porque también no financió esta pandemia en aquellos que necesitaban recursos. María Eugenia Jiménez, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Última Mirada. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando.